Hola jóvenes, en este video vamos a seguir explicando las ecuaciones diferenciales por sustitución. Los últimos videos que se subieron a la plataforma hablan de ecuaciones diferenciales homogéneas, que es un tipo de ecuaciones diferenciales por sustitución. Aquí tenemos otro tipo de ecuación por sustitución, esta es la ecuación de Bernoulli. Seguimos siempre en la sección 2.5 del libro de texto. Bueno, una ecuación de Bernoulli tiene esta forma. Usted puede ver que esta forma se nos hace familiar, ya que se parece a la forma de una ecuación diferencial lineal. ¿Qué es lo único que cambia? Que aquí está esta función elevada a la n. Por otra parte, la ecuación de Bernoulli tiene las siguientes características. El coeficiente que acompaña a la derivada debe ser 1. Aquí lo podemos ver. Otra cosa es que esta función depende de p de x. Es una función que depende de x. Quiere decir que esta función que está aquí es una función que tiene que depender de la variable independiente. En este caso, mi variable dependiente es y, porque y depende de x. Y mi variable independiente es x. Entonces, ¿qué podemos ver? Esta función es una función que depende de la variable independiente. En este caso es x. Aquí va la variable dependiente, que en este caso es y. Esta función es una función que depende de la variable independiente. Es una f de x. Y esta función que está aquí tiene que ser la variable dependiente elevado a un número n, donde n pertenece a los reales. Entonces, cuando nosotros tengamos una ecuación de Bernoulli, nosotros vamos a hacer una sustitución. ¿Cuál es la sustitución que vamos a hacer? Esta es la sustitución adecuada para solucionar una ecuación de Bernoulli. Vamos a utilizar la letra U. En otros libros o en otros textos usted puede ver que utilizan otra letra. Eso no hace diferencia. En este caso nosotros vamos a utilizar la letra U y vamos a decir que U es igual a y a la 1 menos n. Recordemos que n es el exponente al que está elevado aquí y, que en este caso es mi variable dependiente, y n pertenece a los reales. Puede ser cualquier número real. La idea de hacer esta sustitución es que nosotros convirtamos esta ecuación de Bernoulli a una ecuación lineal y nosotros ya podemos resolver ecuaciones lineales, ¿verdad? Esa es la idea de hacer esta sustitución. Bueno, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Bueno, aquí nos dice, resuelva la siguiente ecuación diferencial y tengo esta ecuación. X por la derivada de y con respecto a x más y esto es igual a 1 sobre y cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es tratar de convertirlo en una ecuación de Bernoulli. Recordemos que en una ecuación de Bernoulli el coeficiente de esta derivada debe ser 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dividir toda la ecuación entre x. Aquí lo tenemos. Dividimos el primer término entre x, el segundo que es y entre x, y 1 sobre y cuadrado entre x, me queda esto que tengo aquí. Podemos ver que esta x se elimina con esta y solo nos queda derivada de y con respecto a x. Más, aquí nos queda y sobre x, pero lo vamos a escribir así. 1 sobre x por y, que es lo mismo, ¿verdad? Y aquí me queda 1 sobre x y este y cuadrado que está en el denominador lo voy a pasar al numerador. Y si lo paso al numerador, el signo del exponente cambia, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Que esta tiene la forma de una ecuación de Bernoulli. ¿Por qué lo podemos ver? Porque cumple con las características de esa ecuación. ¿Cuáles son las características? Este coeficiente debe ser 1. ¿Quién es aquí mi variable dependiente? Y mi variable independiente, x. Entonces, esta función tiene que depender de la variable independiente. Y usted puede ver que 1 sobre x depende de x, ¿verdad? Aquí tiene que ir la variable dependiente, que es y. Esta es otra función que también debe depender de la variable independiente. Y usted puede ver que 1 sobre x depende de x.
Y aquí tenemos la variable y elevado a la n. En este caso, n es el exponente al que tiene y en este caso n es igual a negativo 2. Ahora vamos a hacer la sustitución. Nos dice que tenemos que hacer que u es igual a y a la 1 menos n. Aquí tenemos quién es n, entonces vamos a sustituir. U es igual a y a la 1 menos, ¿y quién es n? Menos 2. Entonces abrimos paréntesis, ¿verdad? U es igual a y a la 1 menos por menos más 2. Nos queda que u es igual a y a la 3. Aquí tenemos esto. Si tenemos que u es igual a y a la 3 y si yo quiero despejar y de aquí, entonces me queda que y es igual a u a la 1/3. ¿Qué hacemos para despejar y de aquí? Aquí tenemos u igual a y a la 3. Lo voy a escribir por aquí. U igual a y a la 3. Si yo quiero despejar y, tengo que deshacerme de este exponente 3. Entonces lo que hago es elevarlo a la 1/3 para que este 3 se me cancele con este y me quede y a la 1 o simplemente y. Y es igual a u a la 1/3. Aquí tengo despejado y. Ahora nosotros vamos a sustituir en esta ecuación. Aquí donde nosotros ya convertimos este coeficiente a 1, entonces ahí vamos a sustituir. Voy a volver a escribir esa ecuación aquí. Derivada de y con respecto a x más 1 sobre x por y. Esto es igual a 1 sobre x por y a la menos 2. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que encontrar la derivada de y con respecto a x. Veamos de aquí donde yo despejé y. Si yo quiero encontrar la derivada de y con respecto a x, yo lo hago de esta manera. Derivada de y con respecto a u por derivada de u con respecto a x. Aquí estoy utilizando la regla de la cadena, la que vimos allá, ¿verdad? En cálculo. Derivada de y con respecto a x es lo mismo que la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Pero, ¿quién es la derivada de y con respecto a u? Yo aquí tengo y, entonces lo derivo con respecto a u. Derivada de y con respecto a u es igual, permítanme, este 1/3 es el exponente. Recordemos que el exponente pasa a multiplicar, copiamos la u y a 1/3 le restamos 1. Y 1/3 menos 1, eso es negativo 2/3. Entonces ya tenemos la derivada de y con respecto a u. Quiere decir que la derivada de y con respecto a x me queda. ¿Quién es la derivada de y con respecto a u? Aquí lo tengo. 1/3 por u a la menos 2/3 por la derivada de u con respecto a x. Una vez teniendo esto, vamos a sustituir aquí. Sustituyendo, derivada de y con respecto a x, aquí lo tengo. 1/3 por u a la menos 2/3 por la derivada de u con respecto a x. Más 1 sobre x por y. ¿Pero quién es y? Aquí lo tenemos. U a la 1/3. Esto es igual a 1 sobre x por y a la menos 2. Si yo tengo y aquí, yo sé que y es igual a u a la 1/3. Pero yo quiero y elevado a la menos 2. Entonces lo elevo a la menos 2. Y elevado a la menos 2 es igual a u elevado a la 1/3 y esto elevado a la menos 2. Y a la menos 2 es igual a u 1/3 por menos 2, esto es menos 2/3. Entonces aquí obtengo quién es y elevado a la menos 2. U a la menos 2/3. La idea de hacer estas sustituciones es que esta ecuación, cuando ya hacemos la sustitución, se convierte en una ecuación lineal. Ahora, tenemos esto.
La idea es convertirla a una ecuación lineal. Recordemos que en una ecuación lineal el coeficiente de la derivada debe ser 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dividir toda esta ecuación diferencial entre el término que acompaña a la derivada. 1/3 por u a la menos 2/3 para convertir este coeficiente a 1. Y aquí lo tenemos. Cuando divido este término entre esto, se me cancela todo y simplemente me queda un 1. Cuando divido 1 sobre x entre 1/3, eso es 3 sobre x. Y u a la 1/3 entre u a la menos 2/3, recordemos que se copia la variable y se restan los exponentes. 1/3 menos 2/3, esto es 1. Entonces nos queda u a la 1 o simplemente u. Ahora, cuando dividimos 1 sobre x entre 1/3, eso es 3 sobre x. Y cuando dividimos u a la menos 2/3 entre u a la menos 2/3, se nos cancela y solo nos queda u a la 0, que es 1, ¿verdad? Entonces aquí es como que tengamos multiplicando un 1, pero no se escribe. Ahora veamos. Aquí ya llegamos a una ecuación lineal. Recordemos las características de una ecuación lineal. Tenemos la variable dependiente y la variable independiente. En este caso, ¿quién es nuestra variable dependiente? U. ¿Y quién es nuestra variable independiente? X. Entonces, esta función debe ser una función que dependa de la variable independiente. Y usted puede ver que depende de x. Aquí debe ir la variable dependiente, que es u. Y esta función debe ser una función que dependa de la variable independiente, que en este caso es x, ¿verdad? Entonces podemos ver que esta es una ecuación lineal. Y nosotros ya podemos resolver una ecuación lineal. Recordemos que en una ecuación lineal lo que tenemos que hacer es encontrar el factor integrante. ¿Y cómo se calcula el factor integrante? E elevado a la p de x por dx. ¿Y quién es p de x? Es la función que acompaña, en este caso, a u, que es la variable dependiente. Esto es igual a e elevado a la 3 sobre x por dx. Esto es igual a e, la integral de 3 sobre x, esto es igual a 3 logaritmo natural de x. Esto es igual a e. Recordemos que si en un logaritmo natural aquí tenemos el coeficiente que está multiplicando con el logaritmo natural, ese coeficiente pasa a ser el exponente del argumento, eso por propiedades del logaritmo. Entonces aquí nos queda e elevado al logaritmo natural de x a la 3. Pero también tenemos esta propiedad, que e elevado al logaritmo natural de x, eso es x. En este caso nos queda e elevado al logaritmo natural de x a la 3, eso es x a la 3. Entonces aquí tenemos el factor integrante. Ahora recordemos que en una ecuación lineal, cuando ya obtenemos el factor integrante, lo que sigue después es multiplicar ese factor integrante por toda la ecuación diferencial. Entonces aquí lo estamos copiando. Aquí ya estoy multiplicando el factor integrante por la ecuación diferencial. Ahora, recordemos que cuando nosotros ya multiplicamos el factor integrante, esta parte, que es la parte izquierda de la ecuación, siempre es la derivada con respecto a x del factor integrante, que en este caso es x a la 3, por la variable dependiente. Y en este caso la variable dependiente es u. Igual. Y aquí el 3 copiamos, x a la 3 entre x a la 1, eso es x cuadrado. Una vez llegamos aquí, recordemos que lo que sigue es integrar con respecto a la variable independiente, que es x. Ahora, cuando integramos la parte izquierda, la integral de una derivada es la misma función, entonces aquí me queda x a la 3 por u, igual. Y la integral de 3x cuadrado es 3x al 2 se le suma 1, que es 3, y ese mismo 3 pasa a dividir. Y aquí le agregamos
la constante de integración. Esto nos queda x a la 3 por u es igual, esta se cancela con este 3 y nos queda x a la 3 más c. Ahora vamos a despejar para u. U es igual a x a la 3 sobre x a la 3 más c sobre x a la 3, ¿verdad? Este x a la 3 que está multiplicando pasa a dividir. U es igual, esto se me cancela y se me hace 1 más c, y este x a la 3 lo voy a pasar al numerador, entonces el signo del exponente pasa negativo. Bueno, aquí nosotros ya resolvimos la ecuación diferencial lineal, pero recordemos que aquí estamos hallando una solución para u, y nuestra ecuación original, que es la que da el ejercicio, que es esta, está en términos de x y de y. Entonces recordemos que aquí la variable dependiente es y, entonces nosotros tenemos que hallar la solución para y. ¿Qué vamos a hacer? Veamos esto, aquí tenemos que u es igual a y a la 3, aquí tenemos que y es igual a u elevado a la 1/3, ¿verdad? Recordemos que esta la despejamos de aquí. Ahora vamos a volver a la ecuación que acabamos de resolver, que tenemos aquí. Como dije anteriormente, tenemos que u es igual a y a la 3, que aquí despejamos para y llegamos a que y es igual a u a la 1/3. Aquí yo tengo la solución para u, pero yo quiero la solución para y, porque eso es lo que ando buscando, porque mi ecuación original está en términos de y de x, no de u. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como sabemos que y es igual a u elevado a la 1/3, y como aquí está u, entonces y es igual a u a la 1/3. Y es igual a u. ¿Quién es u? Aquí la tengo. 1 más c por x a la menos 3 elevado a la 1/3. Y aquí tengo la respuesta que yo ando buscando, que es la solución para la variable y. Y así resolvemos una ecuación diferencial de Bernoulli. Bueno, vamos a resolver otro ejemplo. Aquí tenemos esta siguiente ecuación diferencial: x cuadrado por la derivada de y con respecto a x menos 2 veces x por y igual a 3y elevado a la 4. Pero aquí hay algo diferente, ¿verdad? Que no es la primera vez que lo usamos, sino que aquí tenemos una condición inicial. Recordemos que las condiciones iniciales nos ayudan a encontrar cuánto vale la constante de integración. Bueno, lo primero que vamos a hacer es convertir esta ecuación diferencial a una ecuación de Bernoulli. Podemos ver que aquí tenemos x cuadrado y la idea es que aquí el coeficiente de esta derivada sea 1. Entonces lo que vamos a hacer es dividir toda la ecuación diferencial entre ese x cuadrado. Toda la ecuación la vamos a dividir entre x cuadrado. Cuando hacemos x cuadrado entre x cuadrado, eso nos queda 1. Entonces solo nos queda derivada de y con respecto a x. Menos, cuando hacemos 2x entre x cuadrado, eso nos queda 2 sobre x, que está acompañando a y. Y cuando hacemos 3y a la 4 sobre x cuadrado, eso nos queda así. Lo separé de una sola vez, ¿verdad? Ahora podemos ver que esta ecuación es una ecuación de Bernoulli. El coeficiente aquí es 1. Esta función es una función que depende de la variable independiente, que es x. Esta función también. Y aquí está la variable dependiente elevado a cualquier número real. En este caso n es 4. Recordemos que n es el exponente al que está elevado, está y. Bueno, ahora vamos a hacer la sustitución de que u es igual a y a la 1 menos n. U es igual a y a la 1 menos, pero ¿quién es n? 4. U es igual a y a la menos 3. Si queremos despejar y de aquí, si u es igual a y a la menos 3 y yo quiero despejar y, entonces lo que hago es que cada
lado de la igualdad lo voy a elevar a la menos 1/3. ¿Para qué? Con la idea de que este 3 se me cancele con este, menos por menos más, y solo me queda que y es igual a u a la menos 1/3, ¿verdad? Aquí lo tengo. Una vez teniendo eso, vamos a sustituir, pero recordemos que en la sustitución vamos a necesitar la derivada de y con respecto a x. Y esto es lo mismo que hagamos derivada de y con respecto a u por derivada de u con respecto a x. Igual, ¿cuál es la derivada de y con respecto a u? Aquí tengo y, lo derivo con respecto a u. Recordemos que este menos 1/3 pasa a multiplicar, copio la u y a menos 1/3 le resto 1. Eso es menos 4/3. Y esto está multiplicando la derivada de u con respecto a x. Ahora vamos a sustituir. Recordemos que sustituimos aquí, en esta ecuación donde ya tiene la forma de Bernoulli. La voy a volver a escribir. Aquí escribí de nuevo la ecuación. Nosotros teníamos que la derivada de y con respecto a x es igual a menos 1/3 por u a la menos 4/3, y eso está multiplicando la derivada de u con respecto a x. Y también teníamos que y es igual a u a la menos 1/3, ¿verdad? Recordemos que esta derivada la sacamos de aquí. Una vez sustituyendo, aquí vamos a sustituir. ¿Quién es la derivada de y con respecto a x? Aquí la tengo. La voy a copiar. Menos 1/3 u a la menos 4/3 por la derivada de u con respecto a x. Menos 2 sobre x por y, pero ¿quién es y? Aquí lo tengo. U a la menos 1/3. Esto es igual a 3 sobre x cuadrado por y a la 4. Si aquí tengo y, que es igual a u a la menos 1/3, ¿cuánto es y a la 4? U a la menos 4/3, ¿verdad? Recordemos que si de aquí quiero sacar y a la 4, elevo a la 4 ambos lados de la igualdad, y y a la 4 es igual a u menos 1/3 por 4 es menos 4/3. Y eso es lo que escribí ahí. Recordemos que la idea de hacer esta sustitución es que convirtamos esta ecuación, que es de Bernoulli, la convirtamos a una ecuación diferencial lineal. Ahora, recordemos que en una ecuación diferencial lineal, el coeficiente de la derivada debe ser 1. Entonces, lo que vamos a hacer es que toda esta ecuación la vamos a dividir entre ¿quién? Entre este término para hacerlo 1. Vamos a dividir, ¿verdad? Todo esto hay que dividirlo entre menos 1/3 por u a la menos 4/3. Una vez haciendo la división de cada término nos queda lo siguiente. Aquí lo tenemos. Cuando dividimos este primer término entre esto, eso nos queda 1, ¿verdad? Y solo nos queda la derivada de u con respecto a x. Cuando dividimos este término, que es menos 2 sobre x, entre todo eso, eso nos queda 6 sobre x por u. Y cuando dividimos este último término entre esto, eso nos queda menos 9 sobre x cuadrado. Una vez llegando aquí, usted puede ver que esta ecuación ya es lineal. Recordemos las características de una ecuación lineal. El coeficiente aquí debe ser 1, esta función debe depender de x y esta función también. Aquí debe ir la variable dependiente, que en este caso es u, ¿verdad? Bueno, una vez teniendo ya la forma de esta ecuación lineal, lo que hacemos es calcular el factor integrante. E elevado a la 6 sobre x por dx. Eso es igual a e elevado a la 6 logaritmo natural de x, porque la integral de 6 sobre x es 6 logaritmo natural de x. Esto es igual a e, recordemos que el exponente pasa a ser, el coeficiente pasa a ser el exponente del argumento, entonces obtengo esto, y por propiedades de exponenciales y logaritmo, esto es igual a x a la 6, ¿verdad? Estamos utilizando la propiedad de que e a la logaritmo natural de x es igual a x. Entonces, e a la logaritmo natural de x a la 6 es igual a x a la 6. Cuando ya obtenemos el factor integrante, ahora lo que hacemos es que el factor integrante lo multiplicamos por toda la ecuación diferencial.
Aquí lo estoy escribiendo. Multiplicado por la ecuación diferencial. Una vez que lo multiplicamos, ya sabemos que la parte izquierda es igual a la derivada con respecto a x de ¿quién? Del factor integrante por la variable dependiente, que en este caso es u. Y esto es igual a menos 9, x a la 6 entre x a la 2, x a la 4. Una vez que llegamos a esto, recordemos que lo que sigue es integrar con respecto a la variable independiente. Ya sabemos que la integral de una derivada es la misma función, igual. Y la integral de esto es menos 9 quintos x a la 5. Y aquí le sumamos la constante de integración. Ahora lo que hacemos es que vamos a despejar para u. U es igual menos 9 quintos x a la 5 y este x a la 6 pasa a dividir más c sobre x a la 6. Esto es igual a u, que es igual a negativo 9 quintos. X a la 5 entre x a la 6, esto es x a la negativo 1. Más c, y este x a la 6 lo voy a pasar al numerador y pasa con el signo negativo el exponente. Aquí tenemos la solución para u, pero recordemos que nosotros tenemos que buscar la solución para y, porque nuestra ecuación original está en términos de y. Nosotros sabemos que y es igual a u a la negativo 1/3. Entonces, y es igual, como ya tenemos u, que aquí está, solo lo elevamos a la negativo 1/3. Menos 9 quintos de x a la menos 1 más c por x a la negativo 6 elevado a la menos 1/3. Esta es la solución para y. Pero recordemos que aquí hay una condición inicial que nos dice que y de 1 es igual a 1/2. Esta condición inicial yo la tengo que utilizar cuando yo ya he encontrado la solución para y. ¿Por qué? Porque esta condición inicial está en términos de y de x, no en términos de u. Quiere decir que aquí no la puedo sustituir. En la solución de u no la puedo sustituir, sino que tengo que sustituirla en la solución para y. Recordemos que esta condición nos dice que cuando x es 1, recordemos que este valor que está aquí toma el valor de x, cuando x es 1, y vale 1/2. ¿Qué vamos a hacer? Sustituir x por 1 y y por 1/2 en esta ecuación donde nosotros ya tenemos la solución para y. Lo vamos a hacer aquí aparte. Y vale 1/2 igual menos 9 quintos por x a la menos 1, pero x vale 1. 1 a la menos 1 más c por x a la menos 6, pero x vale 1 elevado a la menos 6, pero todo esto está elevado a la menos 1/3. Aquí esto es igual a 1/2, igual a 1 a la menos 1, esto sigue siendo 1. 1 a la menos 6 es 1. Recordemos que 1 elevado a cualquier número sigue siendo 1. Entonces solo nos queda menos 9 quintos más c elevado a la menos 1/3. Pero nosotros aquí tenemos que despejar c, pero podemos ver que c está dentro de términos que están elevados a la menos 1/3. Entonces tenemos que deshacernos de ese menos 1/3. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a elevar ambos lados de la igualdad a la menos 3. ¿Por qué vamos a elevarlo a la menos 3? Con la idea de que se elimine este menos 1/3. Esto está elevado a la menos 1/3, pero nosotros lo vamos a elevar a la menos 3. Porque si usted puede ver, este 3 se cancela con este 3 y menos por menos es más. Entonces nos queda lo siguiente. 1/2 elevado a la menos 3. Aquí, repito, 3 se cancela con 3, menos por menos es más. Entonces todo eso nos queda elevado a la 1, que simplemente es esto. Ahora, 1/2 elevado a la menos 3, eso es 8.
Usted lo puede hacer en la calculadora o lo puede hacer sin calculadora si quiere. 1/2 elevado a la menos 3. Esto es igual, por propiedades de exponentes, yo puedo separar esto así. Esto es igual, 1 a la menos 3 sigue siendo 1. Y 2 a la menos 3 lo voy a escribir como 1 sobre 2 a la 3. Esto es igual a 1 sobre 1, 2 a la 3 es 8. Y 1 entre 1/8 es 8, ¿verdad? Que es el 8 que tengo aquí. Esto es igual a menos 9/5 más c. Ahora queremos despejar c. Este 9/5 está negativo, pasa a sumar. Y 8 más 9/5 es 49/5. Este es el valor de c. Ahora, ¿dónde vamos a sustituir el valor de c? En la solución para y, que aquí la tenemos. Entonces c es 49/5. Entonces ya borro la constante c y escribo el valor que obtuvimos, 49/5. Y esta solución que encontramos aquí es la solución para y utilizando la condición inicial. Recordemos que una condición inicial nos sirve para hallar el valor de la constante. Y esta es nuestra respuesta, ¿verdad? La solución para y ya obteniendo el valor que es la constante c. Bueno, muchachos, espero que este video haya sido de mucha ayuda. Y una vez viendo este video y comprendiéndolo, pueden realizar los ejercicios sugeridos.